sigue el mismo camino de Jesús, participar del amor pleno de Dios. Eso es la gloria. Lo que pasa es que cuando uno se levanta siempre de situaciones de caída. Pero esas situaciones de caída pueden ser las que se deben a nuestras propias culpas, porque hemos pecado, hemos hecho algo que está mal, pero también pueden venir de situaciones de dolor, de miseria, de dificultad, o como ahora lo vemos en el caso de la pandemia. Se inflige en el ser humano el dolor a consecuencia de una causa extraña. Una injusticia, por ejemplo, también es parte de eso. El Señor ha venido para que la humanidad sea una humanidad resucitada y por lo tanto levanta a la humanidad de su caída, sea la situación que sea. Especialmente cuando hay pecado, sí me levantaré, volveré junto a mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero también cuando estamos en situaciones de dificultad, de aprieto. Ese salmo precioso que cantamos muchas veces, ¿no? En el aprieto me diste anchura. Es una manera de expresar que cuando hay dificultad siempre se abren horizontes nuevos. Por eso la vida cristiana es un constante responder a las situaciones de caída con llamados a levantarse acompañados del Señor. Lo que pasa es que ese levantarse no es un levantarse simple y llanamente para erguirse y considerarse una persona absoluta, potente, fuerte, sino un servidor. Uno se levanta para servir. Qué bonito que en el texto del diálogo de María con el ángel Gabriel, María, después de recibir la noticia como signo de que las cosas imposibles las puede realizar Dios, y aceptando ella llevar en su seno a Jesús, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, se nos dice que María se levantó y fue deprisa a ver a Isabel y a servirla. Por eso esta idea que no es una idea, sino es el hecho de la constitución de un hombre nuevo, levantado, no es un acto egoísta de autocomplacencia de los fuertes, sino es un levantarse para servir. En el texto de María muchas veces no se traduce, se levantó y fue deprisa. Muchas veces las traducciones van rápido y dicen se fue deprisa. No, se fue deprisa porque se levantó antes, porque el Señor la levantó para servir. En ese sentido, hermanos y hermanas, este domingo corresponde hacer el comentario a la lectura del Evangelio, que es muy linda, porque se trata de la aparición del Señor justamente en medio de una situación de caída. Y ahí vemos cómo es este proceso de, en medio de la caída, el Señor levanta para servir. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Esa es la situación de caída. Los discípulos han perdido al Señor, el Señor ha muerto, y ellos están con miedo. Como nosotros que ahora, en esta pandemia, en diversos países, estamos nosotros en cuarentena, encerrados, por miedo a que el virus nos vaya a llegar, nos vaya a invadir. Y por lo tanto, estando con miedos, nosotros cerramos las puertas, nos encerramos en nosotros mismos. Eso es una situación de caída. Por eso es que, ¿qué hace el Señor? ¿Cómo manifiesta su misericordia? En este texto dice que
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Entonces, en medio de una caída, significa que no se colocó al lado, no se colocó, diríamos, cerquita. No, el Señor se colocó en el medio, en el corazón mismo de la situación, del miedo, en medio del miedo de sus discípulos. Y esto va para nosotros porque las caídas siempre nos producen temor, miedo, terror inclusive, o pánico como ahora. Pero el Señor se coloca en medio de nuestros miedos. La mejor imagen de la misericordia está puesta en este meterse en el miedo, porque el nombre de Yahvé, que es propio de los hebreos en el Antiguo Testamento, se realiza en Jesús, dado que ese término, Yahvé, significa yo soy el que está. Se traduce también por yo soy el que es, pero es un poco más metafísica esa traducción. Esta es una traducción existencial, vital. Yo soy el que está contigo para acompañarte, para servir. De tal manera que cuando uno se levanta para servir, es porque nosotros hemos sido abordados por un Dios que se agacha para servirnos primero. Dios no nos comunica la capacidad de servir sin antes ser Él servidor a nosotros. Por eso, vivir la misericordia es vivir los mismos sentimientos de Jesucristo. ¿Cuáles fueron esos sentimientos? Lo dice San Pablo en el himno maravilloso de la propia iglesia anterior a Pablo que él cita, el cual, siendo de condición divina, no retuvo para sí su categoría de Dios, sino que se anonadó, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo y pasando por uno de tantos, y aceptando la muerte y una muerte de cruz. Este anonadamiento es lo mismo que la frase se puso en medio de sus miedos. Jesús no solamente se ha anonadado en la cruz, sino que a partir de la cruz, Él ha continuado el camino de servicio que hizo durante todos sus años de predicación, en que anunció justamente la bendición para la humanidad y simultáneamente el acto fundamental que sella el momento histórico definitivo de su vida, que lo sella como el siervo sufriente entregado como hijo para la salvación de la humanidad, nos introduce a nosotros su espíritu para que seamos también así, para que nos levantemos para servir. Por eso la expresión preciosa de Juan, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en Él tenga vida. Es un levantamiento, ya digo, que no es de orgullo, de vanidad, de erección de un rebelde, sino la del que en forma justa crece y se levanta por su dignidad, pero su dignidad es una dignidad amorosa, es hijo y por lo tanto ha de ser hermano. En ese sentido, el texto de hoy del Evangelio de mañana domingo, en donde se dice paz a ustedes, está viendo entonces que es una paz distinta a la paz que nos damos los humanos, que a veces nos damos, también nos la damos en el sentido de Él. Jesús dice, se puso en medio y les dijo paz a ustedes, que estaban con miedo, ¿no? Esta paz es una paz distinta, no es una paz que solamente contenta y calma, es una paz que dinamiza. En ese sentido hay una expresión de un peruano que siempre dice, cuando nos damos la paz en la misa, es la paz que no nos deja en paz. ¿Por qué razón? Ahí lo dice ahí, porque dice que inmediatamente pasa a ustedes y diciendo eso, diciendo la paz, les enseñó las manos y el costado. Es decir, hizo posible que
entendieran que se trata de una paz que, diríamos, alienta más que calma. Alienta a reconocer que los miedos se van cuando uno asume las heridas amorosas de Jesús. Enseñar las manos y el costado es enseñar las huellas que quedan del amor de Jesús, que gracias al Padre Dios que recibió de amor, Él sufrió por nosotros. Y eso suscita inmediatamente en los discípulos alegría de ver al Señor. De tal manera que, como ustedes ven, no dice y se pacificaron, o sea, se apelmazaron, se quedaron dormidos, por ejemplo, durmieron en paz. No, es la alegría que contagia, que se irradia, que se comunica. Es una manera de servir, comunicar la alegría del Evangelio que tanto el Santo Padre Francisco nos invita a realizar los creyentes. En ese momento en que estamos viviendo una especie de encerramiento, algunos dicen, sí, ya se acabó la iglesia en salida. No, mucho más todavía, porque ahora desde los núcleos familiares hemos de anunciar el Evangelio y estamos en una situación excelente para no hacerlo a través de reuniones, que también la reunión de la misa es importante, la comunión en la misa, pero lo podemos hacer comunicándonos la palabra también. Y claro, si bien es cierto que los ritos comunitarios son importantes en esta pandemia, como no podemos, corremos el riesgo de contagiarnos, y como es un verdadero peligro, no pueden haber misas por esa razón, porque hay tumulto, ¿cómo podemos hacer nuestra relación interpersonal anunciándonos unos a otros el Evangelio? Hablando sobre Jesús, compartiendo la palabra de Dios. Y eso es muy importante, es muy antiguo en la iglesia, que la Eucaristía no es más que la plasmación en un pan de Jesús, que es la palabra. Por eso es el pan de la palabra. Y ese pan de la palabra podemos compartirlo en las casas. Hay una imagen que ha salido en los últimos días de que el diablo se está dirigiendo al Señor y diciéndole, mira, he destruido todas las iglesias y los templos, ¿no? Porque ya no va la gente al templo. Y la respuesta de Jesús, sí, pero has creado millones de iglesias de familia. Y esto es muy lindo, porque ese es el origen, estamos en el origen de la misma iglesia que nació en las casas, justamente a partir de estar reunidos porque estaban como los discípulos con miedo a los judíos. Nuevamente el Señor repite, paz a ustedes. Y ahí se ve entonces la característica de esta paz, que es comunicativa. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Quiere decir que la paz recibida, que es la misericordia del amor con que nos ha amado el Señor, y la alegría que suscita, en medio del miedo, suscita misión. Y entonces Él envía a sus discípulos y les dice que así como Él es un enviado, van a ser ellos también enviados. Y por eso es que hace un acto que lo retomaremos en la fiesta de Pentecostés, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Palabras profundas sobre la misericordia que el Señor nos comunica. Es decir, los discípulos que han recibido la paz del Señor, que es dinámica porque son sus heridas y son el resumen del amor de Dios, gratuito, y en esa reinsistencia del Señor, que vuelve a decirles paz a ustedes, traduce qué significa enseñar las heridas y el costado. Significa dar testimonio, ser creyentes en espíritu y en verdad. Es decir, con nuestros actos, con nuestra vida. Y esto es muy importante porque tengan ustedes en cuenta que la iglesia de Juan
había sentido la caída del templo de Jerusalén, ¿no? Había sentido las persecuciones y también había sentido y vivido la expulsión de la sinagoga. La iglesia de Juan es una iglesia que no sabe dónde ir y que estaba un poco ciega también. Por eso el Señor, ¿dónde vives?, le pregunta al Señor. Y no pueden ver ni entrar en el reino de Dios. En este texto es Jesús la plasmación del reino de Dios, y el creyente es el que lo comunica y es el enviado para anunciar lo que Jesús anunció, la venida real del reino de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo lo que Jesús hizo. Movidos por el Espíritu Santo, aprendemos a tener misericordia. Y aprendemos entonces a anunciar la misericordia mediante el perdón. Por esa razón, entonces, retener no es como impedir que las personas accedan al perdón y condenarlas. No, retener es corregir. Ustedes a los niños, si se portan mal y se salen de la casa, ustedes los amarran a la pata de una mesa para que no se vayan de la casa. Pero tampoco los amarran para toda la vida, de tal manera andan con la mesa por todos lados. No. Uno, cuando alguien le hace una corrección, especialmente los papás y las mamás, y no lo condenan para toda la vida. En ese sentido, hermanos y hermanas, la Iglesia, a la vez que perdona y es misericordiosa, justamente porque la misericordia del Señor es eterna, nos hace posible que nos sintamos con Él siempre como el que nos corrige, porque nos conoce, nos ama gratuitamente. Tú me sondeas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Sabes cuándo caigo y cuándo tú me levantas. Esta relación con una gratuidad de Dios, un Dios que nos ama gratuitamente sin pedirnos nada a cambio, que Él mismo se entregó por nosotros, es la fuente inagotable del servicio. Porque así como yo he sido amado y servido por un Dios que se inclinó y se hizo nada por mí y por cada uno de nosotros y por toda la humanidad, un Dios servidor, todos entonces también seguimos su mismo camino. En el fondo, ser cristiano es ser testigo en espíritu y en verdad del Dios que se anonadó por nosotros. En la parte final del texto dice que Tomás no había estado presente, y cuando los otros le dicen hemos visto al Señor, Tomás no cree, y entonces dice: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto en mi dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no creo. Es interesante porque quizás lo que desea Tomás es de tener un contacto directo con la dinámica, con la dinamis, con la fuerza del Señor que nos ama, es indispensable. Nosotros además tenemos los sacramentos que alimentan esa relación interpersonal que nos da el Evangelio. Pero tenemos que comenzar contemplando el Evangelio. Cuando en el texto que hemos visto el domingo pasado, que Juan vio y creyó, en realidad es un ascendente, ¿no? Dice contempló y creyó. Mientras que María había visto superficialmente, blepo, había visto superficialmente, Pedro había observado todo, ¿no? Pero no había creído, había observado. Juan, contemplando, cree. Y es más bonito todavía en el texto de María Magdalena, que dice eorekó, oreká, que significa, ¿no? Hizo eureka, o sea, descubrió al Señor. Va en profundidad. Por eso también ser creyente es ir cada vez más en profundidad. En ese sentido, el Señor nos lanza una gran tarea. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Podríamos ver sin haber tocado inclusive. Esto es interesante porque hoy día, por ejemplo, acostumbrados mucho a que solamente consideramos que la presencia del Señor está en la Eucaristía y como no podemos celebrarlas por el coronavirus, entonces flaquea nuestra fe. Hay un llamado extraordinario de parte del Señor
Bienaventurados los que creen sin haber visto, entonces significa creer a lo que los apóstoles nos han testimoniado y a veces sin tocar, sin ver. Y por lo tanto, muy similar a lo que estamos viviendo ahora, que no podemos vivir la Eucaristía como era antes, pero sí podemos escuchar su palabra, podemos comunicárnoslas y dar aliento a los demás. Por lo tanto, este tiempo es un tiempo para volver a ser testigos del Señor en espíritu y en verdad. Y yo les exhorto a todos a que en esta dinámica de que Jesús está en medio de nosotros y nos quita los miedos, enfrentemos juntos esta situación de pandemia para ayudar al mundo a que se levante y todos nos convirtamos en servidores. El mundo que debe venir después de esta pandemia es no un mundo de personas egoístas, sino de personas que, amadas por Dios, comunican el Evangelio y empiezan a entender que solamente como hermanos se puede vivir esta humanidad. El Dios que se hizo servidor nuestro y que mandó a su Hijo para que se levante a servir, también nos invita a nosotros, por medio de su Espíritu, a que anunciemos el Evangelio, a dejarnos enviar por el Señor y a actuar transformando el mundo en un mundo de amor. Que en la misericordia del Señor nos invada y que así entonces nos levantemos para ayudar al prójimo en diversas circunstancias, sobre todo perdonando e incentivando la relación misericordiosa que sabe corregir también. Que el Señor los bendiga y los acompañe y que este congreso de un día nos prepare para un domingo de la misericordia fecundo, lleno de esperanza para la humanidad. Y que junto al Papa podamos ayudarlo en la gran tarea de anunciar y vivir la misericordia como un acto de generosidad gratuita de Dios, que no pide nada a cambio y que desinteresadamente se arrodilla para lavarnos los pies y servirnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos unimos a la palabra del Señor en Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Y lo vamos a cantar todos en la casa, con las palmitas, alegres y gozosos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Vamos a estar alegres, Señor, porque creemos en tus promesas, porque creemos que nos amas, que nos cuidas, que nos bendices. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Y dice así: alégrense siempre en el Señor.